Vivas y haciendo historia. Sé que te mueres por mi cuerpo de alambre. Y es que nunca cocino, nunca tengo hambre. Esto es Vivas. Yo soy Mariana Bacaro y hoy tenemos una invitada muy especial. Es filosa, es filósofa, es fat fashionista y es activista de la gordura. Se llama Lux More y ahora vamos a hablar con ella. La música está por todas partes, toco sin parar, hasta agotar. I'm loving it. Esta mañana tenía prisa, tío, me equivoqué de bus y estoy metido en un lío. I'm loving it. Yo soy yo, sigo siendo el mismo, porque no puedo elegirlo. I'm loving it. Mi coche tiene flow, un look fenomenal. Si pudiera arrancarlo sería genial. Hola, estamos acá con Luz Moreno, o Lux More como le digo yo, pero en las redes la encuentran como Reina Miel, como Lux Moreno. Ella es militante de la grasa, activista de la gordura. ¿Desde cuándo? ¿Por qué? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Y activista de la gordura y por la diversidad corporal soy desde el 2013 más o menos. ¿Y qué pasó por esa fecha? Pasó que fue la primera vez que una serie de médicos del dispositivo médico querían que me practicara para descender de peso un bypass gástrico. ¿Vos en ese momento cuánto pesabas? Creo que pesaba lo mismo que ahora, 110 kilos. Más o menos un IMC o índice de masa corporal de 41 puntos. ¿Y el que debería ser normal para la medicina es de? 24,9. ¿Y ahí qué se te pasó por la cabeza? Nada, lo que pasó fue que seguí investigando porque aparecía como esta técnica medio renovadora que venía de la medicina, que uno podía bajar de peso en cuestión de meses, la mitad de la masa corporal. Y empecé a investigar y descubrí que, por ejemplo, había un montón de papers que decían que la cuestión del bypass gástrico podía generar, había un gran porcentaje de muertes por deficiencia nutricional. Eso quería decir que, y hoy en día podemos enterarnos de otras cosas. El bypass gástrico no cumple con la promesa que le hace a estas personas que están un poco desesperadas por poder calzar dentro de la norma o estereotipos corporales. No bajaban todo lo que deberían bajar. De hecho, hay un montón de grupos de ayuda o de consulta entre las personas que se hacen o se van a hacer bypass gástrico, donde figura mucho la preocupación de, no estoy bajando tanto como lo que me dijo el médico. Entonces, se generan una cierta cantidad de expectativas, no solo médicas, sino también culturales y sociales, sobre la figura del bypass gástrico. En ese momento a mí me parecía que era una solución medio extrema y sospechaba de lo que me decían. Entonces empecé a indagar y me di cuenta que eso no era para mí, y de casualidad una amiga me dijo, ¿pero conoces esto? Y me pasó unos blogs de activismo gordo. En ese momento vos lo nombrás como una solución, lo veías como un problema. Ahora esa perspectiva se modificó, o por lo menos yo te conozco, sí. Y no es un problema, es parte de tu identidad, y me gustaría que cuentes de qué se trata el activismo gordo. Sí, yo lo vivía como un problema porque vivía como un problema la presión social por encajar en ciertos estereotipos corporales. En el momento que me hice activista gorda fue también como desarmar todas esas construcciones que yo venía mamando desde chiquita acerca de cómo debía ser el cuerpo de una persona. Y digo una persona porque esto influye sexogenéricamente a todos los géneros y a todas las identidades. El problema de la gordofobia es un problema que atraviesa, que pasa como cometa por todos lados. Entonces, bueno, ¿qué es ser activista gorda? Bueno, ser activista gorda, y retomando un poco a Charlotte Cooper, es ponerse en cuestión estos estereotipos corporales, estas normas corporales que rigen nuestra vida social y cultural, y por la cual se organiza también nuestra vida, y el capitalismo de alguna manera organiza el consumo alrededor de nuestra vida
por esas matrices. Ok, es bastante complejo, así que Sí. vamos por partes, si te parece. Yo me anoté acá algunos mitos gordos, le puse de título. Me encanta. Que son algo así como frases o ideas que están en el imaginario social, colectivo, ¿no? Del sentido común, sobre las personas gordas. Así que si te parece, te digo cuál es el mito y vos me lo desmitificás. Me encanta. Esto es como Derribadores de mito, parte 1. Parte 1. Este mito tiene que ver con la salud. Ser gordo o ser gorda no es saludable. Xiomara en la balanza, 114,700 último pesaje, subió 1,100 kilos después del permitido del lunes por la noche. ¿Se acuerdan, no? Hamburguesas y No, polémica para Xiomara. todos. ¿Qué pasa, Xiomara? Xiomara, subiste de peso 200 gramos más, 114,9. El estudio se pone rojo. Sofía. Nacho y Xiomara están recontra afuera, parece. Que habrán comido en conjunto. Hay tiempo, queda un día más. Una alerta a mitad de semana, chicos. Xiomara empezó a vomitar. Bueno, esto es un programa de televisión que sale por TV abierta, que se hizo muy famoso, donde los participantes estaban excedidos de peso, ¿no? Para la norma, y llevaban cada uno su remera con su identidad donde estaba el nombre y su peso, ¿no? Como si su peso fuese parte de la identidad. Ahí se lo mostraban a todos para que lo recuerden cada vez que subían a la balanza. Y acá es lo que escuchábamos recién, es un momento en donde estos personajes se tienen que pesar a ver si bajaron o subieron y si pueden seguir en el programa o no. Esta idea de lo medicamentoso como un modo de medir a las personas, ¿respecto a qué? A ciertos estándares. ¿Cómo se crearon estos estándares? ¿De dónde salieron? Bueno, lo interesante para pensar, o sea, cómo llegamos a cuestión de peso, que es la expresión última del dispositivo de control que avergüenza a esos cuerpos que están excedidos de las normas sociales y culturales. Para poder entender eso hay que entender un largo proceso que viene desde la Edad Media, a partir del siglo XIII en adelante, donde se fueron constituyendo ciertos cánones alrededor del cuerpo. Por ejemplo, recién en el siglo XIII se empieza a distinguir entre gordo y muy gordo. No en un sentido patologizante, como nosotros lo conocemos, que eso sí arranca a partir del principio del siglo XX, que va desde 1876, cuando nace el índice de masa corporal por Adolf Quetelet, que es un índice que es este IMC que tanto conocemos, que nos lo miden en cualquier lugar al que vamos de tipo médico, que es la altura, el peso dividido en la altura. Ese índice es este que comentábamos un poquito antes, que su valor normal, en términos de lo que está normado por la Organización Mundial de la Salud, es 24,9. Todo aquello que pasa el 24,9 se va a considerar sobrepeso y o obesidad. El sobrepeso y la obesidad están enmarcados hoy en día en la regulación argentina de patologías y bueno, claramente el activismo gordo se opone a considerar que la obesidad y el sobrepeso resultan una patología, sino que funcionan como un factor de riesgo como cualquier otra cosa, como fumar un atado de 20 cigarrillos por día. Básicamente, lo que empieza a pasar a partir de la introducción del índice de masa corporal y a principios de 1900, cuando la balanza, que era de uso particular tanto en la milicia como en los consultorios médicos, aparece la balanza de hogar. Esta balanza de hogar es algo que empieza a integrarse, digamos, en la práctica diaria de las personas. Hoy en día comprarse una balanza es una pavada, ¿no? Vas a cualquier lado, vas al supermercado y te venden una balanza. Pero es meter el autocontrol ahí en... Claro, y otra cosa interesante que lo dice George Vicarello es que en el principio de 1900, cuando empiezan los tratamientos en balnearios, donde las mujeres se despojan de esos miriñaques enormes para ponerse esos atuendos, traje de baño que te tapaban todo, de pies a cabeza, lo que pasa es una salida de la mujer al espacio público donde se centra la mirada en la mujer en el cuerpo. Ya por toda una construcción previa que tiene que ver con esta minoridad legal de las mujeres que poseían al no tener derecho a voto, derecho al manejo de sus propiedades y demás.
Pero lo interesante es que en esta salida al balneario es cuando empieza a aparecer el juicio sobre el cuerpo de la mujer en tanto objeto. Vigarello dice, la mujer cuando se despoja del vestido fue más perjudicada que beneficiada en esa salida al espacio público. Todo esto, ¿no?, se empieza a exacerbar con, digamos, las grandes producciones de nichos de consumo del capitalismo y más del capitalismo globalizado que tenemos pasando así como muy rápidamente, pasando en los años 80, 90, especialmente en los 90 explota la figura de la delgadez como la forma de lo saludable. Y en particular en la medicina lo que pasa es que a partir de 1900, más o menos finales de 1800, donde aparece el índice de masa corporal, la medicina empieza a usar como ciencia auxiliar a la estadística. La estadística es un instrumento de los egipcios que se usaba para contar cultivos y contar poblaciones. De repente la estadística se empieza a utilizar en el control de las corporalidades y los alimentos de las poblaciones. Tal es así y tan interesante es esto que las restricciones a la alimentación y las directivas respecto de qué es saludable o no que aparecen en esa época salen en el mismo momento en el cual se patologiza la homosexualidad. El Estado considera que la homosexualidad resulta una perversión. Esto pasa en 1848 en Alemania, 1852 para Foucault en Francia. Entonces hay una cosa muy interesante que es el control del cuerpo. No solo tiene que ver con la sexualidad, no con la heterosexualidad obligatoria, sino que también tiene que ver con la alimentación. O sea, ¿cuáles son los cuerpos que queremos para nuestra población media? Y una pregunta que sería el capitalismo es ¿cuáles son los cuerpos que queremos para nuestra población activa? Sí, de hecho esto empieza antes de las guerras, entonces. Exactamente, sí. Esto es ya un temita previo a la Primera Guerra Mundial y que después, digamos, o sea, lo que está pasando con la Primera Guerra Mundial es la conformación de los Estados-nación, en su sentido más estricto. De hecho, posterior a la Primera Guerra Mundial tenemos toda esta formación de identidades nacionales fuertes, de donde va a salir el nacionalsocialismo hitleriano. Y recordemos que en el nacionalsocialismo hitleriano hay toda una cosa, ¿no?, que para los que conocen un poco de cine, es toda esta onda de cine de montaña de los años 20, que es un proto-nacionalismo que tiene que ver con las figuras esbeltas, atléticas, esta cosa de lo imponente de la naturaleza y ese hombre que domina la naturaleza con esa voluntad que tiene, que es muy propio de la modernidad. O sea, los sujetos y los cuerpos que estamos pensando están pensados alrededor de esta idea, ¿no? El sujeto tiene voluntad y voluntad de cambiar y modificar su cuerpo. Entonces, ¿qué pasa cuando la obesidad o el sobrepeso se empiezan a hacer un modo de control de la población? En principio, era una cuestión bastante menor, que en el siglo XIII se decía que alguien que estaba muy gordo era aquel que no tenía la flexibilidad de participar en tareas y actividades de caballeriza. Nada más, o sea, no se decía que estaba enfermo o no. De hecho, en 1900 el índice de masa corporal, el peso normal para una persona de 1,60 m eran 83, 85 kilos. Que hoy por hoy eso es mucho. Hoy en día el peso dependiendo porque el sistema médico es muy binarista, si es hombre o mujer, no autopercibido, sino si es biológicamente hombre o mujer, y que la biología también es un constructo cultural, como lo sabemos, va a estar, por ejemplo, en las mujeres rondando entre los 62 y los 58 kilos. Y en un hombre no mucho más de 65. O sea que ahí vemos que es cultural y que no tiene que ver con la biología y que de hecho el discurso científico y médico no es tan objetivo como se muestra o como, ¿no? De hecho hay medicinas distintas a la alopática, la homeopática, la medicina china que tiene otras mediciones, otra forma de ver los cuerpos. La medicina funciona como una política de los cuerpos. Y en tanto político, esas políticas responden también a directivas estatales y sociales. O sea, en el sentido de, y tienen que ver con el capitalismo, claramente, con el consumo, con la lógica del consumo de fondo. Ahora vamos a escuchar un tema, no sé si lo conoces, se llama La Gorda.
Con sentimiento. Soy talento, hechura terrenal, abundantes carnes, lo siento, voy a pinchar. Me querías anular por gorda, hacerme sentir inferior. Que si los nervios y la falta de control, qué horror. Yo experimento un profundo placer en un mundo lleno de muchas formas de mujer. A la alegría de la vida tenemos derecho. Las de más de 40 de cintura y 52 de pecho. Mira, la gorda llegó a tu casa, 180 avanza, me tengo confianza. Y a partir de ahora, disfruta de la danza de esta gorda con su panza. Es pasa cruda, que nunca tranza. Esta es la gorda que llegó a tu casa, ¿oíste? ¡Vamos! Llegó la gorda llegó. Llegó la gorda soy yo. A mí que me digan gorda, redonda, espera. A mí que me digan gorda, soy gorda. Nena flaca, sexys, en la TV siempre lo mismo. Silicona, y hay aquí torsos perfectos, qué lindo. Anorexia en tiempos de guerra, Paulina, Jennifer, Beyoncé, qué perras. Pasando hambre, haciendo dieta, mona para las tetas. Y las niñas sofocadas por ser Barbie, por ser muñeca. Aquí, bola, pero no de nieve, que tiene, hermosa y cilíndricamente misteriosa. Cuando paso por los gimnasios más llenos que el camello, en la vidriera, los super fuertes, los super machos rompiéndose el cuello. Mirando que mi cuerpo bello, gigantesca, exceso, volumen. A quienes consumen cuerpos colonizados los tengo estresados. Ven, me vas a cargar, ay chico, te va a genial. No me escondo para comer, tengo amor de mujer, estoy en paz conmigo misma. Sabia de mi cuerpo y mira a través del prisma, que ves el reflejo de la luz que dejo al caminar. Rolletes de grasa en mi cintura, no me voy a operar ni embutirme en una faja, ataja. La gorda se reveló, sintió, rimó, se confesó, explicó y una vez más, como siempre, te le echó. Baja de peso tú, porque yo no, ¿oíste? Fati, papi, ¿oíste? Esto también es para ti, mami. Llegó la gorda llegó. Llegó la gorda soy yo. A mí que me digan gorda, redonda, espera. A mí que me digan gorda, soy gorda. A mí que me digan gorda, redonda, voluta. A mí que me digan gorda, monarca absoluta. A mí que me digan gorda, redonda, espera. A mí que me digan gorda, soy gorda. Redonda como la tierra que tantos mitos y leyendas encierra. Redonda como acetatos para la old school, las novatas y los novatos. Redonda como un CD que contiene este background que se hizo para mí. Circular como las monedas, como el pan. Redonda hasta donde quiera, como las mías que están como están y mira ya por donde van. Resistiendo como gorda, como negra, como guerrillera. Yo, ballena, más espacio en el mundo, más se ve sin pena. A mí que me digan gorda, que me mencionen, que recuerden el himno de esta gorda y sus canciones. Que me señalen porque existo. Peso gladiadora como me gusto, ay, no me resisto. El silencio no me protege, no me voy a callar. Vivan las gordas sin domesticar, las pasadas, las pesadas, que no creen en nada. Las de talla 40, 50, las que no se inventan. Gordura en tiempo de guerra, sinfonía que se aferra, la más real, vital, poesía, imposible de ocultar, gorda y flotante como mi Cuba, en medio del mar. Peso bloque, mijo, pa' que te sofoque. Esto es 90 kilos, ven y dilo. Llegó la gorda llegó. Llegó la gorda soy yo. A mí que me digan gorda, redonda, espera. A mí que me digan gorda, soy gorda. A mí que me digan gorda, redonda, voluta. A mí que me digan gorda, monarca absoluta. Llegó la gorda llegó. Llegó la gorda soy yo. La gorda de La Habana llegó a tu casa, ¿oíste? ¡Vamos! A mí que me digan gorda, redonda, esfera. A mí que me digan gorda, soy gorda. A mí que me digan gorda, redonda, voluta. A mí que me digan gorda, monarca absoluta. A mí que me digan gorda, redonda, esfera. A mí que me digan gorda, esta es la gorda haciendo escuela. A mí que me digan gorda, redonda, voluta. A mí que me digan gorda. Acá seguimos en Vivas con Luz Moreno, que es activista de la gordura. Y tengo otro mito. Oh, por Dios. Este tiene que ver con la belleza. ¿Cuántas veces te pasó? Sí. Que te dicen, sos gordita, pero tenés una cara divina. Pero ¿cómo estás, Karina? Hola. Te veo espléndida, Karina. Muchas gracias. Espléndida. ¿Cuánto hace que viniste acá? No me acuerdo. Pero hace bastante. 2011 creo. 2011, bueno, no hace tanto, 3 años. Pero te veo brutal. Primero, estás flaquísima. Es algo que no, de verdad. Yo dije que este año no iba a decir lo de flaquísima porque todo el mundo me carga. Pero te juro
que bajaste muchísimo. Gracias, sí. puede ser. ¿Hiciste sacrificio o no? ¿O es el amor? Más o menos. Igual tengo en contra que a mí la tele es como que me ensancha un montón. A vos y a todo el mundo, porque Sí. el que no tiene high definition, mirá esa tele, por ejemplo, que se ve brutal. Sí. Yo me miré y casi me desmayo cuando salí. Porque me miré en una vieja que estaba arriba. Es terrible. Esa, ahí te ves, pero sos una cosa Es impresionante. No terrible. hay que mirarse. Sí, a mí, por ejemplo, no me favorece para nada. ¿En serio? No, pero estás flaca, Lo de sufro verdad te un digo. montón. ¿Hiciste régimen? Bueno, acá estábamos escuchando, se habrán dado cuenta, a Susana Jiménez con la princesita Karina, que es una cantante que tiene un cuerpo común, normal, pero se la suele asociar a la gordura. Y bueno, siempre la típica de Susana, para decir que estás linda, en lugar de decirte que estás linda, saludable, bella, te dice, pero qué flaquita. ¿Cómo es la articulación entre la belleza y un cuerpo delgado? Bueno, nosotros, los mitos de la abuela también están ahí, ¿no? Que antes, en otra época, se decía que este rellenito era signo de buen pasar económico. Hoy en día, digamos, con las transformaciones de mercado, específicamente entre finales de los 80, principios de los 90 y especialmente en los 90, donde hay toda una revolución, digamos, en estas supermodelos ultra delgadas de la época de los excesos, y donde hay también una explosión, digamos, de lo que vendría a ser la moda como lugar de consumo. No es que no existía antes, pero hay una explosión, una masificación de, me quiero comprar estos jeans que son parecidos a los jeans que sacó, no sé, Louis Vuitton hace 3 semanas. Esto en los 90 explota con los realities que nosotros bien conocemos como Supermodelo 2002 o estas cuestiones donde las pibas hacían largas colas para ver si podían quedar en alguna de las grandes agencias argentinas como las de Pancho Dotto y demás. Y el estereotipo de belleza en particular se construye de una manera un poco distinta al de las abuelas. Al de la salud, aparte, también, ¿no? Porque acá vos retomás esto, ¿no? El estereotipo de belleza se construye sobre la base de este estereotipo de salud del que hablábamos, esto de ser saludable se identifica directamente con la delgadez. Y por otro lado tiene una construcción que viene de antaño, o sea, no estamos hablando de que decir que alguien es delgado, es bello, es algo de hoy en día, no, viene de una construcción social de representaciones culturales de novelas, libros, publicidades y demás que han fomentado ciertos estereotipos corporales específicos. Lo interesante es que el viejo mito de Platón respecto de la belleza que aparece en el diálogo del banquete, un diálogo temprano de Platón, donde la belleza se adquiría por grados, ¿no? Uno participaba primero de la belleza de los cuerpos, después se daba cuenta de la belleza de los corazones o del alma, y después se daba cuenta que todos los cuerpos eran bellos y que había algo más allá, que es la belleza en sí, esa belleza de la cual participamos más o menos. Nunca fue claro cómo participábamos para Platón, bueno, ese es un problema que no pudo resolver este buen hombre, pero lo que sí pasa es que la idea de belleza relacionada con aquello que es inteligible, o sea, que no está en lo material, es algo que se fomentó durante casi, vamos a decirlo, como 14 siglos, porque va del siglo V a.C. al siglo IX, que es el auge de los neoplatónicos. Esta gente, los neoplatónicos, eran unos cristianos muy chéveres que habían agarrado la teoría platónica y la habían repensado desde una perspectiva cristiana. Y lo que decían es que lo material era lo que estaba más cerca del pecado. O sea, entonces hay toda una tendencia a partir de esa época en adelante de construir que en el cuerpo hay una cosa de que el ayuno, bueno, más en el cristianismo, o sea, y en otras culturas también, pero específicamente esto del ayuno, el control de las pasiones, tiene que ver con esta razón que controla el cuerpo. Tal es así el problema del cuerpo como estereotipo de belleza, que los modernos no lo pueden recuperar en un momento. Descartes no puede recuperar el cuerpo en las meditaciones metafísicas.
Y es recontra difícil porque decís, bueno, pero ¿cómo no puede recuperar el cuerpo? No, porque el cuerpo, la materialidad, dice que los sentidos son engañosos. Entonces, bueno, la percepción de algo bello también podría ser algo engañoso. Pero nos seguimos guiando por una lógica más bien platónica. Lo bello en sí nunca es alcanzable. O sea, ¿basta con ser delgado? No, basta con ser delgado, estar to fit, que es en forma, o sea, ser físicamente adecuado, que esto va a tener que ver con el capacitismo, o sea, una persona diverso funcional no es bella en sí porque porta una falencia respecto de este paradigma capacitista. Y por el otro lado, aparte de todo eso, tenemos que coincidir en las coordenadas de belleza estereotípica cultural de ese momento. En un momento por ahí eran las curvas, como en los años 50, hoy en día está esta cosa en vilo ahora de la mujer natural. Que la mujer natural no es gorda, es curvy. O sea que podemos ver cómo se propician algunos estereotipos, por ejemplo en Dove, ¿no? La propaganda de los jabones, bueno, mujeres naturales. Ver también hace lo mismo, ¿no? Mujeres cotidianas que van a trabajar y qué sé yo, y que no son solo talle XS, pero siempre se maneja siempre un estándar. Esto de la inserción de otras personas dentro de estos estándares corporales tiene que ver también con una lucha que tiene que ver con el Fat Body Positive. El Fat Body Positive es una parte del activismo gordo que tiene esta idea de la aceptación corporal. Y esa aceptación se va dando en una lucha donde esos estereotipos de los gordos crean nuevos estereotipos donde el gordo es asimilado. Los gordos también tienen que estar en el mercado de deseo, dice el Fat Body Positive. Entonces ahí tenemos a las modelos plus size, ¿no? Hay una serie de modelos que vienen desde el 2010 en adelante que fueron ganando como terreno. Ashley Graham, T. Holliday, Jess Baker, que han ganado. Pero la construcción de la belleza en sí es muy compleja, porque nunca es un atributo que se puede conseguir. Siempre está en vías de... De hecho, las modelos flacas, famosas, que se consideran las más lindas, digamos, también están photoshopeadas, o sea que no alcanza con su propia corporalidad. No puede haber defecto. La perfección es etérea, vamos a decir. O sea, y tiene mucho que ver con esta concepción muy platónica de la belleza. La belleza en sí está allá lejos. La belleza de los cuerpos siempre es deficiente. Y esto es muy interesante pensarlo. Lucrecia Mazón escribe: ningún cuerpo es autosuficiente como para encontrarse por fuera de estas reglas. ¿Y qué quiere decir? Nadie es lo suficientemente autosuficiente como para decir, listo, soy perfecto, soy bello, qué sé yo. Porque siempre hay un marco cultural y social que te está diciendo, mirá, no, ahí te sale el rollo, uy, no, tenés una estría, no tenés la piel de Photoshop, o no sé, se te ve una cana, porque también acá lo que figura en lo de Susana es esta idea de la juventud. No, uy, me viene esta pantalla brutal y lo que veo es una vieja. ¿Qué pasa con esta idea de la juventud que tiene mucho que ver con las cirugías estéticas y con cierto ideal de lo bueno? Porque el gordo es moralmente enjuiciado. Se dice que es malo ser gordo. Sí, también como que no se mide en comer o se piensa como alguien, esto de la gula que hablábamos en algún otro momento, ¿no? Como que, bueno, sí, se da los placeres y la después belleza no opera castigado por sola. eso. A diferencia de por ahí los dichos de la medicina particular, o sea, los estereotipos de belleza estructuran. ¿Y qué estructuran? Estructuran la cuestión del to feed, esto de estar en forma. O sea, no solo tenés que ser delgado, tenés que ser atlético. O sea, tenés que consumir fitness. Y esto es para varones y para mujeres, porque exactamente es mucho más cruel, tal vez para las mujeres. Sí, porque pero los varones también. tienen un lugar más complejo las mujeres porque es un sistema heteropatriarcal, donde son objetivadas, de hecho. Y respecto a las lógicas del deseo, ¿no? Porque pareciera que un gordo o una gorda puede desear a otro, pero no puede ser deseado, ¿no? No, aparte como que la figura bueno, vamos a hablar de un tema muy controversial de los últimos días, y es esta nota que salió de la absolución de un acusado por abuso, porque la víctima de abuso era una mujer gorda. Entonces,
A esta mujer se le dice que no fue abusada, o sea, la defensa, prepara una defensa diciendo, no pudo ser abusada porque sacarle una calza a una gorda es muy difícil. Todo eso está hablando del poder de la gordofobia en un caso donde te dicen, no, bueno, la gorda como no puede ser objeto de deseo, no puede ser abusada. ¿Y cuántas mujeres cuyos cuerpos son diversos han sido víctimas de violencia, y de violencia por abuso, de discriminaciones explícitas, de violencias corporales? Eso es muy interesante para pensar, es por qué la gorda no puede ser cogida, así, mal y pronto. El tema es que la gorda no cumple con los estándares que el mercado obliga a tener a través de la publicidad, que es el lenguaje del consumo, dice Berger, o no genera envidia la gorda. La gorda no es funcional porque no genera envidia. La gorda está ahí, tiene este doble juego. Ser visible para señalarla que está mal y ser invisible en el mercado de deseo. Estamos todos muy deconstruidos en la diversidad sexocorporal, todo muy lindo, pero seguís yendo a una fiesta a bailar y no te saca nadie a bailar. Así que es complejo porque incluso con el Fat Body Positive, que trata de ingresar a estas gordas bellas, digamos, no es cualquier gordo lindo. No. Yo acá quiero describir la cara que me estás poniendo mientras me hablas. Me pone una cara de seriedad como diciendo, vamos. No es cualquier gordo lindo. O sea, los gordos que van a ser lindos son los gordos que son estéticamente bellos de cara, a nivel hegemónico. Es un gordo con una papada increíble, no te aparece. Y al mismo tiempo hay una cosa del rollo liso. El rollo que no tiene celulitis, el rollo que no tiene una estría. Entonces, pero ese rollo liso del que hablas es un rollo liso creado a través de programas digitales. Puede ser ad hoc o puede ser photoshopeado. Yo nunca me vi un rollo liso, así que no estaría comprendiendo bien cómo funciona. Pero lo que intentamos decir acá también es esto, ¿no? O sea, incluso desde el activismo gordo, la vertiente esta un poco más liberal, que es el activismo de la positividad, es el activismo del orgullo también, que es la primera entrada que uno por ahí tiene al activismo gordo. Tiene esos problemas. Como no se preguntan las causas de por qué existen estereotipos corporales, los terminan lamentablemente replicando en la misma lucha. Entonces los estereotipos son nuevos gordos que jerarquizan a otros gordos. Básicamente hay gordos válidos y gordos inválidos. Y eso, bueno, hasta que se siga deconstruyendo, pero es bastante difícil. O sea, estás en un contexto cultural donde vivís todos los días. Por más que lo puedas racionalizar, el llevarlo a la práctica no sí, y aparte también, o sea, la discriminación nunca cesa. O sea, vamos a decir la verdad, o sea, hemos tenido un montón de avances en cuestión de diversidad sexual y sin embargo hoy escuchamos noticias de personas que siguen siendo golpeadas por tener una orientación sexual que no es la orientación heterosexual. Por otro lado, con el tema de la corporalidad pasa que hay un montón de gente que labura la cuestión del orgullo. Bueno, en mi caso yo laburo la vanidad, me parece que es un bastión de resistencia, pero también hay que bancársela, ¿no? Hay que bancarse las burlas, hay que bancarse la lógica de nicho, porque uno termina volviendo al nicho porque, bueno, si me voy a un boliche heterosexual mainstream, o alguno te quiere hacer un chiste, o te insultan, o hay alguna cuestión ahí de no respetar la corporalidad del otro. Cuando el gordo aparece en una escena mainstream, sociocultural, el gordo aparece como aquel del que todos pueden predicar. Todos pueden hablar del gordo, decir si está sano, enfermo, si es lindo, si no. En general, o sea, todos por la negativa, ¿no? Bueno, no, está gordo, pero bueno, mirá la cara que tiene, qué linda cara. Bueno, pero a vos no te parece. O como me dice una abuela mía que es bastante arpía, ay, ¿cuándo te vas a poner más hermosa? ¿Cuándo vas a bajar de peso? Y yo le respondo, nunca. Esto es un poco así. La construcción, o sea, el ideal de belleza que nos maneja hoy dentro del sistema de consumo es un ideal que nunca alcanzamos y que es subsidiario de otras lógicas como, la industria dietética, la industria del fitness y algo que es aún más complejo que son los modos de reconocimiento. Los modos de reconocernos entre nuestros pares, los modos que habilita el capitalismo, son los modos que dan las normas. Entonces, vos decías en un momento, cuando hablabas de cuestión de peso, de que les ponían el nombre y lo que pesaba, como si eso no fuera su identidad.
Pero casualmente los datos biométricos, estos que nosotros conocemos por la FIP y por alguna cosa más, los datos biométricos nacen en el siglo XIX como aquellas regularidades en poblaciones o en individuos que pueden constatar algo faciente de su identidad. Entonces, el peso como un dato biométrico, la edad, dicen algo de un tipo de identidad, que muy locamente, un siglo después, se ha transformado en la identidad preponderante, o sea, saber cuánto pesás, saber a qué te coges en otros lugares, dicen quién sos vos, que es muy fuerte. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando pensamos una identidad corporal? ¿Existe la identidad corporal? ¿No existe? ¿Solo la identidad sexual? ¿Solo la identidad multicultural existe? Bueno. Vos en un momento hablás del orgullo y te he escuchado una frase que me pareció muy interesante, ¿no? Que tiene que ver con esto de tener una corporalidad más grande, más volumétrica que lo que debería ser por norma, pero a la vez estar invisibilizado o invisibilizada, y que ahí hay que salir del closet. ¿Qué es salir del closet? Salir del closet es mandar a la mierda los estereotipos corporales, básicamente. Y es, para mí, y en mi sentido más profundo, militante y subjetivo, es salir a disputar los espacios de deseo. Aquellos lugares donde me dicen, vos no, porque sos gorda, ir y desarmarlos y decir, vos me estás diciendo que soy gorda, ¿por qué? Porque esto, ¿para qué te sirve decirme que soy gorda? En un sentido peyorativo. Y me parece que la idea del orgullo es una idea complicada, porque la idea del orgullo, como la idea de la bronca, son afectos también funcionales al capitalismo. Entonces, ¿qué pasa con la vergüenza? ¿Qué pasa con la vanidad? O sea, la vanidad podría ser un poco funcional para el capitalismo, pero ¿qué pasa con la vanidad de aquel que es abyecto, ¿no? O sea, con ese que es invisibilizado. ¿Puede ser vanidoso alguien que es invisibilizado? Ahí sí. No solo que puede ser vanidoso, sino que la conquista está en eso, en ir y retrucar. Mirá, vos me decís que no soy deseable, yo te muestro cómo soy deseable acá y en cualquier otro orden. Vos decís esto y yo me imagino vos en un negocio de ropa, por ejemplo, de un shopping, donde te dicen, no, acá tenemos 3 talles y resulta que los 3 talles tienen 1 centímetro de diferencia y entran muy pocas personas ahí. Bueno, me ha pasado una vez que pedí un corset talle 95. Me dicen, no te va a quedar. Agarré el corset, me lo puse y me entró y le dije, sí, no me queda. También eso, es como, bueno, nada, como lo primero que te dicen es cuando te ven. Le pasó una amiga, justo que contaba que se compró unos pantalones y me dice, no, la piba me decía que yo era un talle 4. Pero como uno ya tiene tan interiorizado esto de que está por fuera de la norma, el culo que tenés no te entra en ningún lado, se pidió el talle más grande. Y le quedaba enorme. Y era como, bueno, o sea, ¿por qué te compraste el talle más grande? No, bueno, porque no pensé que no me iba a entrar y qué sé yo, y nunca hay talle. O sea, vivimos naturalizando la idea de que debemos ser excluidos por nuestro peso corporal. Y el problema, en definitiva, es el reconocimiento que sea si entras en un jean o no. ¿Qué pasa cuando entras en un jean? ¿Qué pasa cuando tenés que ir a una casa de talles especiales? ¿Por qué mierda son talles especiales? Son talles. O sea, no tienen nada especial. Porque me los compré yo, son especiales. O sea, soy mágica, no sé. Es bastante fuerte el asunto con el tema de los talles. De hecho, esos son en general los bastiones, digamos, de laburo, de visibilidad que labura estos grupos de aceptación gorda. Me parece que la aceptación gorda, sí, pero uno no todos los días se está aceptando, ¿no? O sea, hay días que uno sale como, bueno, sí, re bien, y hay días que te pones 70 cosas distintas y no te sentís bien con nada. Eso igual creo que pasa siempre, o sea, claro. Con el cuerpo que tengas. Eso lo que quiere decir es que el orgullo no necesariamente es una pasión que va a sostener todos los actos de tu vida. O sea, uy, sí, soy orgulloso. A mí me pasa por la negativa, o sea, yo siento que no me puedo identificar con las definiciones canónicas de mujer o mujeres. No, por ahí con los cyborgs sí, pero por otras cuestiones.
no me puedo identificar y ser gorda me identifica de una manera como sustancial, o sea, ¿qué fui toda la vida? ¿Por qué fui señalada toda la vida? Por gorda, no por otra cosa. O sea, y quizás yo me reivindico en eso, ¿no? En la herida. Pero la transformás también. Sí, obviamente, a mí que yo no soy una gorda triste, no la voy a andar pasando mal. No, acá no venimos para sufrir, ¿viste? Eso es lo que nos quiere vender el mercado. Y que tenemos que sufrir más para conseguir lo que queremos, o sea, ir 70 horas al gimnasio, comer barritas de Tergopol, como los chocoarroz. Hay un montón de cosas que hay que hacer para cumplir las normas, pero especialmente hay que consumir. Estoy hablando con Luz Moreno sobre la militancia de la grasa o el activismo de la gordura, y hablando un poco del mercado y del neoliberalismo, sin tal vez explayarnos tanto, porque creo que es un tema Es enorme. muy general, pero tiene este discurso, por un lado, que te propone tener un cuerpo sin grasa, magro, pero por otro lado te vende una comida chatarra que tiene 20.000 calorías. Entonces, por un lado te está diciendo cómo tenés que ser, pero lo que tenés que consumir te lleva a ser totalmente lo contrario. ¿Cómo es que funciona esta lógica de mercado que después te dice que vayas a meterte a un gimnasio, a hacer CrossFit? Es como que te vende el combo, lo que te lleva a un lugar que después sirve para que te ofrezcan otra oferta. Bueno, lo interesante para pensar el neoliberalismo es pensar primero que los cuerpos no están atravesados por una sola opresión. Una opresión en el sentido de, bueno, nada, por algo, en qué lugar social estamos, algún tipo de opresión tenemos, a menos que seamos Rockefeller y no tengamos ningún problema de ninguna índole. El tema es que las opresiones son interseccionales. O sea, depende de qué clase social tenés, qué lugar económico tenés, qué tipo de cuerpo tenés, cuáles son tus elecciones sexuales, cuáles son tus elecciones identitarias, cuál es el lugar geopolítico, porque no es lo mismo ser un gordo de Estados Unidos que un gordo sudaca. Bueno, el neoliberalismo lo que hace es en esa intercepción de opresiones establecer una serie de necesidades. Estas necesidades a cumplir son las que dice, por ejemplo, Julie Goodman, que se resuelven en este cuerpo que está mediado por el consumo. ¿Y cómo se resuelven? Tenemos una cultura de la anorexia que nos está diciendo todo el tiempo, bueno, tenés que ser delgado, tenés que entrar en el talle 40, 36, digamos de la tabla europea, vamos a decirlo. Y al mismo tiempo tenés una cultura de la anorexia y una economía de la bulimia. Y la economía de la bulimia te indica que, bueno, tenés que comer toda la comida chatarra, tenés que comer todo lo que hay, tenés que ir a Starbucks, tenés que reventar la tarjeta, pero tenés que cumplir con las normas de esa cultura de la anorexia. Tenés que cumplir, tenés que ser delgado. Y para ser delgado tenés que consumir el gimnasio, la industria dietética, el sistema médico hegemónico, y a todo eso solventado en ciertos modos de reconocimiento. Solo es visible la gente que participa de todo esto. Si no, sos invisibilizada. Estás fuera del mercado del deseo. Entonces mirá qué loco, ¿no? Una pasión como el deseo, que tiene que ver, que está muy ligada, pero muy ligada con el amor, en el sentido capitalista, romántico, heteronormativo, está sobre la base de toda la construcción de sujetos que somos. Entonces yo, para poder ser merecida, porque también el capitalismo crea todo este nicho cultural en el que dice, bueno, vos sos merecido si cumplís con todos los estereotipos corporales, con estas normas. Si no las cumplís, te quedás afuera. Esto es como un reality, más o menos. Es la versión cuestión de peso, pero bueno, la cuestión de amor. Los afectos controlan el capitalismo, controlan esta máquina deseante que es el capitalismo. Y lo interesante es esto, ¿no? Que el neoliberalismo, o sea, va a tratar de resolver sus contradicciones en eso, en los cuerpos. Se dirime en el cuerpo de las personas. Entonces, qué difícil, ¿no? O sea, el cuerpo está a merced de la lógica de consumo. ¿Cómo salimos de eso? Bueno, vamos a ser sinceros, las inmanencias son difíciles de encontrar una afuera.
Lo que sí se puede generar son modos de resistencia. Modos de resistencia que paren con esta exigencia desmedida sobre los cuerpos. Y aparte de otra cosa, otro dato que no es menor, o sea, cuando hablamos de consumir, la industria de la comida chatarra en general tiene déficit nutricional porque es porquería, no sé, es cartílago revuelto con cositas. Sí, llega a ser de origen animal. No, obviamente. O es gluten megalifosatado. Todo eso se transforma en, bueno, nada, el consumir también da una potestad, digamos, en el lugar que ocupamos a nivel mercado. O sea, cuanto vos más poder adquisitivo tenés, mayor visibilidad vas a tener también. Pensemos en las it girls. Las it girls son las que consumen moda de alta gama, no sé, consumen un Chanel, consumen unos zapatos divinos de $12.000 y aparte consumen esos estereotipos. Que son ellas mismas, además. Exacto, ¿no? que son ellas mismas, son tendencia. Son chicas seguidas en las redes sociales por un montón de adolescentes y son los modelos a seguir de lo ideal. Exactamente. Cuando hablabas de geolocalizar el activismo gordo y pensar en que es distinto ser gorda o gordo en América Latina que en un país anglosajón, ¿cuáles serían, así como un punteo, tal vez sin entrar demasiado en profundidad, esas diferencias respecto de nuestros países, Argentina, bueno, todo Latinoamérica, con respecto a Estados Unidos o Europa? Nosotros tenemos un tema acá como sociedad argentina y que tenemos muy comprado el modelo europeo de talles y de cuerpo. Cuando pensamos acá en Argentina como lugar paradigmático en Argentina hay una exigencia descomunal sobre el cuerpo. Una exigencia muy, muy interesante para pensar, porque uno puede pensarlo en relación a otras comunidades, como las comunidades bolivianas, donde el ser gorda no es un problema dentro de, digamos, del gueto, dentro de la comunidad. El ser gorda y ser boliviana, por su condición misma de no pertenecer a un país del primer mundo, o ser mestiza, o lo que fuere, la termina condicionando en el afuera, ¿no? En los lugares donde circula la cultura mainstream. Entonces, acá en Argentina tenemos una diversidad cultural amplísima, pero al mismo tiempo tenemos una exacerbación de esos estereotipos corporales y normas sobre los cuerpos. Entonces no es lo mismo pensar un cuerpo en Misiones, en las condiciones de producción de Misiones, que pensar un cuerpo en el medio de la Patagonia. Las corporalidades, digamos, van a tener que ver con el medio y con la relación que tienen con los alimentos en ese medio. O sea, ¿qué está más disponible? Nosotros igual, o sea, bueno, nada, tenemos un lugar de privilegio respecto del país porque estamos en Capital Federal donde llega todo. Sí. O sea, es como, llega todo acá. Pero bueno, no es lo mismo en Ushuaia, por ejemplo. O cuáles son los consumos que hay, no sé, en La Pampa, propiamente dicha. Entonces, eso es interesante como para pensar, o sea, cuando uno habla de geopolíticamente localizarse. Porque acá no solo en nuestros cuerpos estamos atravesados por las alimentaciones regionales, sino que también estamos atravesados por las políticas internacionales respecto a la alimentación. Sin ir más lejos, hoy en día, en la actualidad, después del segundo aumento del transporte, subió en más de un 40% los alimentos, los comestibles. Aparte de los servicios, no me voy a olvidar de eso. Eso quiere decir que, bueno, no hubo un gran aumento de paritarias, de hecho en algunos lugares no olvido que estas mismas personas que el año pasado tenían un changüí de un 40% más para acceder a determinados alimentos o a determinadas propuestas alimentarias, ahora tienen un 40% menos. ¿Esto qué quiere decir? Consumir alimentos que, y lo voy a decir entre comillas, tienen menor calidad que otros. O sea, marcas más visibles, ya no las elegí porque no las puedes pagar. Sí, o comes, no sé, menos carne, los alimentos más más hidratos caros, de carbono, o sea, bajás. El tema es ese, o sea, ¿qué cuestiones inciden en nuestra alimentación? O sea, hoy en día podríamos decir que la alimentación de la clase media se ve diezmada por los sucesivos aumentos del gobierno actual.
Sí, y por las transformaciones que tuvo la industria alimentaria de unos años hasta Sí, acá. hasta acá. Donde hay un poquito más de ojo en cuáles son las condiciones de producción de esos alimentos. Sí, que no es lo mismo la carne de hace años, el pollo, las verduras. Claro, las verduras que hoy. Que por eso también se abre el mercado de De orgánicos, orgánico. pero que a la vez es más caro. Así que sí hay todo un mundo Bueno, de para hecho, investigar ahí. Ahí Adriana Carrasco me hizo una nota para la página 12 para el suplemento Soy sobre integrados o integrales, sobre toda esta nueva fobia a las harinas que empezó a circular con el tema de harinas refinadas. O sea, ¿qué pasa con la harina refinada? ¿Por qué la harina refinada es venenosa y la harina integral no? Pero la verdad es que nosotros tampoco estamos en el medio de ahí sacando el trigo, viendo qué onda, cómo esa harina es integral. No tenemos a ciencia cierta el objeto técnico ahí a la mano para decir, no, acá hay glifosato, acá no, mirá, estuve vigilando el cultivo todo el año. No lo sabemos. Mucho de eso, o sea, es como difícil de saber a ciencia cierta porque los controles de calidad también son funcionales al bolsillo del productor, digamos. Es decir, a los dueños de los medios de producción. Sí, con el capitalismo siempre terminamos con las mismas conclusiones. Igual el tema de la industria alimentaria es como... Es enorme. Bastante amplio y tal vez da para mucho. Para Aparte, otro momento. Un detalle no menor es cómo fue que la industria dietética aumentó exponencialmente en los mismos valores que la obesidad en el mundo. ¿Cómo fue que hay más gordos y tu industria cada vez es más grande? O sea, supuestamente si hay mayor incidencia de alimentos dietéticos debería haber una disminución en la obesidad y el sobrepeso. Pero no. Entonces ahí pasa algo medio raro que tiene que ver con esto, con qué estamos consumiendo. ¿Solamente estamos consumiendo, no sé, la pizza que nos pedimos? ¿O también estamos consumiendo algo de esas normativas corporales, de esas jerarquizaciones de los cuerpos? Y en especial, ¿qué es esa política que está por detrás de nuestros consumos? No, eso es una pregunta que nos podríamos hacer. Es cuando voy a comerme una manzana, ¿por qué me la estoy comiendo? Porque escuché a Cormellot decir que las manzanas son buenas y tienen 120 calorías, o porque esa manzana realmente me hace bien a mí en mi singularidad, en mi corporalidad. Pues por ahí a un alérgico de las manzanas se come una manzana y se muere. Sí, obviamente. Sí, hay como un poco esto de pensar en cuidarse porque elegís los alimentos que vienen con envase verde, ¿no? Sí, es terrible. Y en realidad... Tal vez, no sé, si comes una porción más chica puedes comer cualquiera, pero como que da cierta tranquilidad agarrar, no sé, leches descremadas, yogures. Sí, quesos con menos sodio. Pero bueno, ¿cuál es el tratamiento para que eso tuviera menos sodio? O sea, ¿y qué pasa con ese producto cuando vos lo ingerís? Bueno, estás ingiriendo también todas las contradicciones del neoliberalismo y el sistema de consumo. Sí, no sé si cada vez que uno consume puede cuestionarse todo esto claramente que no. Que lo produce, pero sí me parece importante para cerrar que vos que saliste de este closet de la gordura y que ahora sos visible, le digas a la persona que es gorda pero que todavía no salió, ¿qué se siente estar del otro lado? Ay, es mágico. Creo que algo que me pasaba mucho antes de como empoderarme es una palabra feo, pero podríamos decir como identificarme con el activismo gordo y sentir que era una bandera que yo podía llevar y que comprendía un montón de mis padecimientos en estas circulaciones en el mundo social y médico. Estar del otro lado y poder preguntarme acerca de eso también es poder preguntarme sobre la posibilidad de tener una vida vivible, que eso no es menor. O sea, ¿por qué se nos dice a las personas gordas que no tenemos una vida vivible? Se nos dice todo el tiempo que somos feas, gordas, que no somos capaces, que no somos ágiles, que no somos deseables.
salir de ese lugar a mí me permitió, o sea, darme cuenta que todo lo contrario, era recontra mirada. Era más mirada de lo que yo pensaba, o sea, que también, o sea, estos estereotipos tienden un velo sobre nuestros ojos, pero que bueno, que uno también tiene que pensar en, bueno, nada, qué es lo que el cuerpo de uno le pide. Porque, por ejemplo, qué sé yo, o sea, uno no puede decir que todos los cuerpos son homogéneos, son el mismo cuerpo. El tema es ver cuál es la singularidad de cada uno de los cuerpos y eso no quiere, o sea, no quiere decir que, bueno, nada, que los estereotipos corporales están bien. No, lo que quiere decir es que claramente tenemos que rever cómo pensamos estos cuerpos para poder tener una vida posible. ¿Qué cosa mejor que tener una vida posible? Una vida en la que podamos ser nosotros mismos. O sea, creo que es eso, o sea, esa es la clave. Bueno, si quieren seguir escuchando o mirando la información que da Luz, lo pueden hacer a través de sus redes sociales. La encuentran como Lux Moreno, que es la página pública. En Instagram pueden ver las fotos de ella en el usuario Reina Miel. Y dentro de poco, mañana más precisamente, vas a estar hablando de tu libro, un libro que va a salir en julio. Sí, sale mi libro por la editorial Paidós, se llama Gorda Vanidosa, sobre la gordura en la era del espectáculo. Voy a estar compartiendo mesa con Silvia Ons y Esther Díaz, que la verdad es un gran honor, en el stand de la diversidad para poder hablar de dos generaciones distintas de mujeres, hablando del cuerpo hoy y qué pasa con la diversidad corporal en este marco. Bueno, te agradezco mucho que hayas venido. Fue muy lindo escuchar todo lo que sabes sobre filosofía, historia, activismo gordo, un montón de cosas. Le agradezco a Mariano Quiroga que estuvo operando. Yo soy Mariana Baccaro y nos vemos en el próximo Vivas. Nosotras somos bellas, mujeres verdaderas, con estrías, michelines y caderas. Soy gorda y qué, pero te lo muevo como ¿Qué trauma? Soy gorda y qué, pero te lo muevo como ¿Qué trauma? Si eres gorda, siéntate bella. Público tenemos donde quiera. Todas somos una muñeca y a muchas eso les quema. Me critican, no me importa. Encontranos en Instagram como Vivas y Haciendo Historia y en Facebook como Vivas. Que me sobra y yo digo que les falta hablar es regalado. Como tú, ¿te queda claro? Soy gorda y qué, pero te lo muevo como ¿Qué trauma? Soy gorda y qué, pero te lo muevo como ¿Qué trauma? Soy gorda y qué, soy gorda y qué, soy gorda y qué, soy gorda y qué, pero te lo muevo como Soy gorda y qué. Soy gorda y qué. Soy gorda y qué. Lo que tú hablas de mí, eso me resbala. Lo que tú piensas de mí, manita, me resbala. Si tu novio